También en esta preciosa noche. Libro de los Hechos, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 9. Alabanzas a Jesús para siempre. ¿Lo tiene? Digan fuerte amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos en esta noche preciosa. Gracias, Dios mío, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor, porque tú nos has salvado. Señor, antes no éramos pueblo tuyo. Antes, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Mas nos has llamado, Señor, nos has limpiado. Ahora somos pueblo tuyo. Ahora nos has dado vida, Señor. Y sabemos que tú no haces acepción de personas, Señor. Oh, Dios mío, en esta noche, en este culto misionero, yo te ruego que trates con cada corazón de una manera especial, Señor, que tu Espíritu Santo inquiete, toque, redarguya, Señor, anímanos, Dios del cielo, Padre, y más en estos tiempos, a pregonar tu palabra. Enciende la llama misionera, haz un llamado al corazón, Dios mío, Señor, en esta noche glorifícate grandemente en medio de nosotros. Haznos el llamado, Señor, que ya no los hiciste, Padre. Oh, Dios mío, pero hazlo de una manera especial. En cada corazón glorifícate. Amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiero predicar en esta noche bajo el tema: mucho pueblo, poco miedo. ¿Cuál es el tema de esta noche? Mucho pueblo, poco miedo. El mandato que Dios ha dado a su pueblo. Quiero empezar con una frase del predicador Charles Spurgeon. Este hombre de Dios en una ocasión dijo: si Dios tiene mucho pueblo en una ciudad, no importa cuán pecadora sea, esa es la mayor razón por la que el evangelio sea predicado con más fuerza. La Biblia, hermano, nos enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y qué significa la palabra gracia? Significa regalo inmerecido. Hermano, la salvación es un regalo inmerecido. El que usted y yo estemos aquí es porque a Dios, hermano, a Dios le ha dado de una u otra manera esa gracia y esa misericordia en cada uno de nuestros corazones. Dios, hermano, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que le ha brindado a la humanidad gracia. A pesar de que nosotros no merecemos nada, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El evangelio, hermano, de una u otra manera significa poder de Dios para salvar. Significa buenas nuevas, significan buenas noticias, significa esperanza. Y eso, hermano, lo que el evangelio tiene que ocasionar en el mundo entero. De que el perdido y el pecador sepa
que hay un Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario para salvar al más vil pecador. Y que la salvación, hermano, de Dios está dispuesta a todo hombre, no importa cuán grande sea su pecado. Como dijo en una ocasión un predicador, este evangelio, hermano querido, es un evangelio para salvar pecadores. Pablo lo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús murió por nosotros, de que Cristo Jesús, hermano, dio su vida por nosotros, y Pablo se presentaba como el primero de los pecadores. Cuando vemos, hermanos, el contexto de Hechos capítulo 18, hermano, Pablo está por culminar su segundo viaje misionero. La Biblia nos habla de 3 viajes misioneros que hizo Pablo. Y cuando Pablo llega a Corinto, hermano, Corinto era una ciudad muy comercial. Era una ciudad donde habían 2 puertos. Era una ciudad marítima, pesquera, donde se movía mucho el comercio, se movía mucho el negocio. Y hermano, todos los pueblos, los alrededores llegaban a la ciudad de Corinto, donde hacían negocios. Y se cree también que, hermano, esa ciudad era una ciudad muy próspera por los puertos marítimos que había allí. Pero también, hermano, en su contexto, la ciudad de Corinto era una ciudad politeísta. Era una ciudad que adoraba a muchos dioses. Había mucho paganismo, mucha idolatría. Y el pueblo, la gente de esa ciudad era entregada a la idolatría de dioses falsos. También en esa ciudad, hermano, se cree de que había un templo dedicado a la diosa Afrodita. Esa diosa Afrodita, hermano, ese templo estaba ubicado encima de una colina. Y en ese templo habían más de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas. Donde, hermano, Corinto de una u otra manera era una ciudad llena de inmoralidad sexual, llena de adulterio, fornicaciones, homosexualismo, lesbianismo, porque siempre el pecado ha estado en todas las edades. Y Corinto, hermano, era una ciudad muy perversa. Imagínense un templo dedicado a una diosa llamada Afrodita, con más de 1000 sacerdotisas prostitutas que vendían su cuerpo, hermano, a todos los viajeros, marinos y capitanes de las embarcaciones, donde, hermano, eso era unas aberraciones total. Pero allí en Corinto, donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia de Dios. Hermano, el apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles. Gentiles, hermano, eran los que no eran pueblo de Dios, los que no eran parte, hermano, podemos decir, de la estructura, del diseño. No éramos parte, pero a Dios se agradó de nosotros de salvar a los gentiles. Y Pablo fue un predicador a los gentiles, es decir, los que no eran judíos, los que no eran parte del pueblo del Señor. Y Pablo, hermano, comenzó sus viajes misioneros porque él tenía una visión. Jesús le había dicho, hermano, que el evangelio era para todo aquel que estaba perdido y vivía en pecado. Entonces Pablo llega a Corinto y llega a predicar el evangelio. Y en Corinto hay mucha resistencia. En Corinto, hermano, de otra manera se comienzan a levantar y de una u otra manera comienzan a sentir temor por las opresiones diabólicas y satánicas que había en Corinto. Inmoralidad sexual, idolatría, paganismo, deidades. Hermano, Pablo tenía que lidiar porque había mucha gente que su corazón estaba habituado y estaba entregado a ídolos falsos, a ídolos paganos. Y Pablo llega con este evangelio santo, este evangelio de poder, este evangelio que cambia, que transforma, este evangelio, hermano, que da un giro de 360 grados al hombre que va perdido al infierno. Hermano, lo cambia para que vaya al cielo.
y para que goce de vida eterna. Hermano, el corazón de Pablo era un corazón misionero. Era un corazón entregado a la obra misionera. Un corazón entregado a predicar el evangelio a los perdidos. Pablo era un hombre muy sabio y él sabía cómo entrar, cómo llegar y cómo presentar el evangelio. Y en Corinto no iba a hacer la excepción. Hermano, había una frase que era una invitación para pecar. Y en ese tiempo, hermano, cuando decían vamos a corintiar, es decir, vamos a pecar. Corinto era eso. Era una ciudad donde abundaba el pecado. Pero allá llega el mensaje del evangelio. Allá llega Cristo, usando a un hombre que dejó todo atrás. Que hermano, Pablo mismo dijo, todo lo que yo era, ahora lo doy por basura. Pablo estaba entendido y estaba entregado a la misión del evangelio. Pablo entendió el corazón de Cristo. Ese corazón, hermano, de mirar al perdido como una alma eterna que si no recibe a Cristo va condenada al infierno. Pablo, hermano, decía, ay de mí si no anunciare este evangelio. Y hermano, y es algo que tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo en cuenta. Usted y yo hemos sido llamados para anunciar el evangelio. Usted y yo hemos sido llamados para ser ganadores de almas. Usted y yo hemos sido llamados para hacer luz en el mundo y para decirle al mundo que hay un Cristo que lo quiere salvar, que hay un Cristo que quiere obrar, que quiere, hermano, cambiar y transformar su vida. Los hermanos leía, la hermana Melissa leía la lectura de San Mateo 28, 19, donde Cristo, hermano, nos da esa gran comisión. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Haced discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo, y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vemos Corinto, hermano, vemos que Pablo de una u otra manera sentía un poco de miedo y de temor. Miedo al rechazo. Miedo a lo que era esa ciudad en sí. Pero más fuerte era el llamado, más fuerte era la convicción y más fuerte era el amor a Dios y el amor hacia las almas que cualquier miedo. Pablo estaba en esa ciudad y estaban sucediendo, hermano, opresiones y oposiciones. Y Pablo estaba orando y dice que en el verso 9 que el Señor se le aparece y le habla a Pablo en una visión de noche y le dice, Pablo, no temas. Si el Señor le dice a Pablo, no temas, es porque, hermano, de una u otra manera en el corazón de Pablo había un poco de miedo, había un poco de temor. Porque Pablo era un hombre, era un ser humano como usted y como yo. Y ante las amenazas, ante las oposiciones, ante las opresiones, hermano, de una manera el conflicto que había allí, a cualquiera lo pudo haber hecho dudar o lo pudo haber hecho regresar, retroceder y decir, esta gente es muy pecadora, esta gente no va a oír, esta gente es muy idólatra, esta gente es muy pagana, esta gente es muy inmoral, ¿qué va a escuchar? Entonces el Señor, hermano, tiene que revelársele y aparecérsele en visión a Pablo y decirle, Pablo, no temas, no tengas miedo, yo te he llamado, yo te he escogido. Es verdad, hay mucho pecado, hay mucho paganismo, hay mucha idolatría, hay mucha inmoralidad, pero tú no temas porque yo estoy contigo. Y qué gran satisfacción el saber que somos enviados y que Dios ha prometido estar con nosotros. El saber que este evangelio no es tuyo ni es mío, es de Cristo. Y Cristo nos ha mandado a predicarlo. Y si Cristo nos los ha dado y nos ha mandado, es porque Él va a ir delante de nosotros. Él va a respaldar tu vida. Él va a respaldar lo que dice. Él va a respaldar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Oh, gloria al Señor para siempre. Entonces, hermano, mire, aunque Pablo era un hombre experimentado, sintió temor ante la oposición en Corinto. La orden divina fue: no temas, no tengas miedo. Y no es una sugerencia, es un mandato del Señor. El Señor te dice a ti: no temas, no tengas miedo. Hay algunos que tienen miedo a hablar de Cristo. Hay algunos que tienen temor a hablar de este evangelio. Tienen temor a decirle, hermano, al pecado, pecado. Tienen temor de decirle al hombre que va rumbo al infierno: Cristo dice que tienes que arrepentirte. Y temor por muchas cosas. Por miedo al rechazo, por miedo a la marginación, por miedo a que no me miren como me ven, sino que ahora me miren como un religioso, como un santurrón. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente dentro de las iglesias que no está predicando, que no está compartiendo el mensaje del evangelio, no está hablando de Cristo, porque tiene temor, tiene miedo a que lo boten del trabajo, a que, hermano, los amigos en el colegio, en la universidad, lo rechacen, lo marginen, dejen de ser sus amigos, o a que los vecinos, hermanos, de la comunidad no lo quieran por ser evangélico. Hay muchos que se están acobardando, que su boca la están callando. Hermano, no podemos callar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Quizás usted no tenga el conocimiento suficiente, quizás no sepa aplicar en un evangelismo la exégesis correcta, pero usted sabe de dónde Dios lo sacó. Usted sabe quién era antes de Cristo, cómo era su vida, cómo estaba su matrimonio, cómo estaba su familia, qué era. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la región de Gadara, se encontró un hombre endemoniado, que dentro de él había una legión de demonios. Cuando el Señor, hermano, liberta a ese hombre, dice que ese hombre estaba sentado y en su cabal juicio y vestido, escuchando el mensaje del evangelio de Cristo. Y la gente se atemorizó, porque ese hombre, quien vivía en los cementerios, que, hermano, rompía los grilletes y cadenas, y que vivía una legión de demonios, estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. Y dice que la gente de esa región dijo a Cristo que se fuera. Y dice que el ex endemoniado le dijo a Jesús: permíteme que yo vaya contigo. Y el Señor le dijo: no quiero que vengas conmigo. Quiero que te quedes aquí y que vayas a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, Cristo le dijo a ese hombre: quédate, para que tu testimonio exalte mi nombre, exalte la gloria de Dios. Porque todos te vieron, todos te conocieron, cómo andabas, cómo estabas desnudo, vivías en los cementerios, y ahora que estás en tu cabal juicio, vestido, libre y salvo, muéstrale quién lo hizo, dile quién lo hizo, cuéntale quién lo hizo. Y usted no puede callar, no puede sentir temor. Hermano, vivimos los últimos tiempos. Tú miras por todos lados y miras hombres, miras almas que se están yendo al infierno, que hoy día podría ser su última oportunidad aquí en la tierra, porque mañana tal vez mueran y mueran sin Cristo. Dentro de ellos están tus familiares, tus tíos, tus primos, tus vecinos, tus amigos. Y hay muchos cristianos que su boca la ha cerrado, hermano, porque dicen: bueno, yo ya soy salvo, porque se creen salvos. Bueno, yo ya estoy acá y a los demás no importa. Hay una despreocupación total por querer compartir el mensaje de Cristo.
Pablo no era así. Pablo, hermano, era un hombre visionario, misionero, que donde llegaba, hermano, él abría su boca, entraba en la sinagoga y predicaba en las plazas, diciéndole que Cristo es el Señor, mandando a los hombres que se arrepientan porque el tiempo ha llegado. Claro está que predicar eso, hermano, va a haber resistencia. Se va a levantar el enemigo. Se va a levantar la gente. Se va a levantar, hermano, el vecindario. Pero donde hay resistencia es porque se está haciendo la obra de Dios. Nosotros deberíamos preocuparnos si nada pasara. Deberíamos preocuparnos, hermano, si los vecinos y todo Rocafuerte nos quisieran y nos amaran. Debería preocuparnos. Porque de una u otra manera el evangelio trae conflicto cuando se predica la verdad. ¿Sabe cómo le decían a Pablo? Y cómo le decían a los seguidores de Jesús cuando llegaban a ciudades y llegaban, hermanos, a países. Aquí ya vienen estos que trastornan al mundo entero. Mire cómo le llamaban a los predicadores del evangelio. A estos que trastornan al mundo entero con su evangelio y con su Cristo. Así que cuando llegaba Cristo y llegaba el evangelio, las ciudades eran trastornadas por el poder de Dios, por el mensaje que impactaba, por la verdad. Y traía problemas. Y eso podría causar temor. Por ejemplo, estamos rodeados de tantas religiones. Donde una religión dice que María es corredentora y que María es intercesora y mediadora. Otra religión por allá, hermano, donde dice que Jesucristo no es Dios. Otra religión por allá que habla de que Jesucristo es medio hermano y hermano con Satanás. Otra religión por allá de que hay que hacer las obras de la ley, guardar el sábado para ser salvo. Otra religión es más allá donde Mahoma, hermano, es el profeta y a través de Mahoma se es salvo. Entonces cuando llega el evangelio algo tiene, hermano, fundamental. Y es que el evangelio dice, solo Cristo salva, solo Cristo cambia, solo Cristo transforma, solo Cristo puede llevarte al cielo. Y eso va a sacudir a la religión católica. Eso va a sacudir a los testigos de Jehová. Eso va a sacudir a los mormones. Eso va a sacudir a los adventistas. Y va a causar una revuelta. Hermanos, los cristianos de ahora tienen miedo a meterse en problemas. Y es verdad que Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Pero es que el verdadero cristiano, por más pacificador sea, la verdad va a rechocar y va a rechinar por todas partes, que va a traer problemas. Y Pablo en Corinto estaba teniendo oposición. Hermano, Pablo en Corinto se le estaba levantando la gente. Mire lo que dice. 18, verso 5. Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mire cómo estaba Pablo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Escúcheme aquí. Hay algunos que dicen, por ejemplo, y hablo más de aquellos que están dedicados a predicar la palabra, pastores. Y dicen, no, que los pastores tienen que también tener su oficio y trabajar por su comida. Y trabajar como todos lo hacen. Porque Pablo hacía tiendas. Y sí, Pablo hacía tiendas. Pero Pablo hacía tiendas cuando llegaba y no había nada. Pero aquí vemos a Pablo entregado enteramente y completamente predicando el evangelio. Lo vemos entregado. Lo vemos, hermano, dedicado enteramente y completamente a anunciar el evangelio. ¿Por qué?
Porque Dios lo había llamado a eso, a ganar almas, a predicar de Cristo. Lo había llamado a que las almas fuesen salvas por medio del mensaje del evangelio. Y eso se necesitaba un trabajo arduo de predicar y predicar y predicar y predicar e ir por todo Corinto y decir que Cristo salva. Y mire que dice aquí, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús, ¿cómo? ¿Qué testificaba a los judíos? ¿Por qué? Porque para los judíos Jesús no era el Cristo. ¿Y qué problema que era eso? ¿Qué problema era decirle a un judío que el Cristo que ellos esperan ya llegó, que ellos lo mataron y que Jesús al que yo predico, Él es el Cristo? Eso era un problema terrible. Era un problema que te sacaban de las sinagogas apedreadas y te iban a matar por blasfemo. Pero Pablo, hermano, estaba allí porque el Señor le había dicho: predica mi palabra. Mire qué más dice. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, hermano, en toda ciudad va a haber resistencia, va a haber oposición, se va a levantar el diablo, se van a levantar las sectas, se van a levantar los idólatras, se van a levantar, hermano. Pero vemos que también hay gente que van a recibir la palabra, que van a recibir el mensaje, que va a recibir el evangelio, así como lo dice aquí, que muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y yo me imagino a Pablo de una otra manera, siendo ser humano, diciendo: si aquí yo sigo predicando me matan, si aquí yo sigo predicando me linchan, si aquí yo sigo predicando me apedrean. Y quizás Pablo estaba en su mente: ¿será que me voy a otra ciudad? ¿Será que me voy a otro lado a seguir predicando? De modo, aquí ya hay personas que aceptaron y ellos pueden seguir, como que me voy. Y quizás Pablo estaba con ese dilema, porque él decía: si sigo predicando así, me van a matar. Pero fiel es Dios, que conoce todas las cosas. Fiel es Dios, que conoce el corazón, hermano, de la ciudad y de los moradores que en ellas habitan. Dios, hermano, ya tiene de antemano quién va a recibir la palabra y quién no la recibe. Y Dios sabía de antemano que en Corinto había mucho pueblo, había mucha gente, había muchas almas que iban a recibir el mensaje, y Pablo no se podía ir. Por eso vemos al Señor apareciéndosele en una visión a Pablo, diciéndole: Pablo, no temas. Quizás tú estás un poco temeroso diciendo: ¿qué será de mi vida? Póngase en los zapatos de Pablo. Hermano Luis, póngase en los zapatos de Pablo. Usted llega a Tosagua y comienza a predicar el evangelio de Cristo, y Dios comienza a usarlo grandemente. A través del mensaje de Cristo, los católicos se están convirtiendo. Los testigos de Jehová están bravos porque usted dice que Jesús es Dios. Y de una u otra manera ve que hay un respaldo y que las almas están llegando. Pero también está escuchando por allá que hay planes para tentar su vida, que hay planes para callarle la boca, que hay planes para que usted no predique. Usted va a estar en un dilema diciéndole: Señor, ¿será que me tengo que ir para otro lado? ¿Qué hago? Y es allí donde llega el Señor en una visión y le dice: Pablo, no temas, no tengas miedo.
Sé que tu corazón está un poco temeroso porque ¿qué será de tu vida? Y aunque yo sé que tú estás dispuesto a morir por mí, no temas. Y mire qué le dice el Señor. Sino habla y no calles. Habla y no calles. Y ese, hermano, es lo que Dios tiene que decirte en esta noche. Dios quiere que hables y que no calles. Que hables el mensaje del evangelio, que hables de Cristo y no calles. No importa lo que digan, no importa lo que piensen, no importa que te llamen loco, que te llamen anticuado, no importa que te llamen fanático. Tú habla y no calles, porque tú sabes que Cristo es real. Tú sabes lo que Cristo ha hecho por ti. Tú sabes que Cristo cambia y transforma corazones. Los demás no saben, no entienden, por eso hablan cosas ilusorias. Pero tú estás entendido, tú estás claro de quién es Cristo para ti. La orden de Dios es: habla y no calles. Habla de Cristo. Di que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Dile a tus familiares católicos que solo existe un Dios y un solo mediador, y es Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es San Juan, no es Lucas, es Cristo. Aunque eso te traiga discordia, aunque eso te traiga conflicto de que tu abuelita, la católica, y tu tía, la rezadora, ya no te quiera, pero sabrás la verdad. Y no tengas miedo. ¿Sabe qué Pablo dijo en Corinto? Pablo predicó en Corinto lo que otros no se atreverían a predicar. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿Lo tienen? Digan amén. ¿Lo tiene? Mire lo que Pablo predicaba en Corinto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque como era una ciudad de mucho comercio, donde se movía mucha plata, donde se movía, hermano, muchas cosas, Pablo predicaba el mensaje de Dios sin tabú, sin pelos en la lengua, como dicen allí. La verdad, y al que lo ofenda, que lo ofenda. Pero el mensaje de Dios no se vende. Y Pablo, hermano, dice a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, porque era algo común de Corinto, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo esto, hermano, traía una revolución y conflictos. Predicarle a una ciudad que estaba acostumbrada a las prácticas de inmoralidad y decirle que dice Dios que ni los fornicarios, que ni los hechiceros, que ni los adúlteros, que ni los afeminados, que ni los que se echan con varones podrán ir al cielo. Cuando las religiones por allá le dicen: todo el mundo va al cielo, Pablo decía: así dice Dios, no todos van al cielo. Mire, en Jaramillo, a mí un día me mandaron a amenazar a que me callara. Predicábamos todos los jueves, hacíamos aire libres en una esquina. Hermano, y Jaramillo es un cantón pequeño, pero el pecado abunda. Jaramillo es un cantón lleno de inmoralidad sexual. Y como es puerto pesquero, hermano, la droga y el narcotráfico abundaban. Tanto que muchos ya no iban a pescar, sino que se dedicaban
a ir y enviar drogas a otros lados a través de lanchas. Y yo predicaba el mensaje como Cristo ha mandado predicar, las dos caras de la moneda. Decirle que la paga del pecado es muerte y que el regalo de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que tu pecado te llevará a la muerte y al infierno, pero Cristo murió en la cruz del Calvario porque quiere darte vida eterna y llevarte al cielo. Y así dice el Señor: ni los fornicarios. Es decir, si usted no se ha casado, no importa que tenga religión, no importa que usted vaya a misa todos los domingos, si usted no se ha casado, usted está en fornicación. Y si se muere, se va al infierno. A mí en Jaramijó me tenían como el predicador que mandaba a toda la gente al infierno. Y yo le predicaba esta palabra. Así dice el Señor: los adúlteros, aquellos que llegan de pescar y en vez de ir a su esposa, se van a los prostíbulos con prostitutas y gastan su dinero. Sepa, adúltero, que si saliendo del prostíbulo o saliendo con la amante te mueres, te vas al infierno. La Biblia dice que ni los ladrones ni los ávaros. Y hermano, y le tocaba del narcotráfico. Y le decía: sepa que usted está haciendo. Y hermano, predicaba a los cuatro vientos. Y le decía de que se arrepintieran, porque tal camino es un camino de perdición, que tarde o temprano, si no te lleva a la cárcel, te va a llevar a la muerte, y después te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Dígame si ese mensaje va a gustar. Pero ese es el mensaje que Pablo y los predicadores predicaron. Un mensaje crudo y real, que no todos van al cielo y que Dios no simpatiza con el pecado. Y es un mensaje que la iglesia tiene que estar dispuesta a hablar. Que cuando veas a tu compañero borracho, que cuando veas a tus compañeros que son infieles a sus esposas, tú no calles y tú le digas: amigo, lo que estás haciendo estás mal. Dios dice que tu pecado te alcanzará y no solamente te traerá destrucción, sino que te llevará a la muerte y después la muerte al infierno. Te lo digo porque te amo. Mi vida era así antes. Yo era como tú, pero un día conocí el mensaje, un día conocí a Cristo y Cristo me ha cambiado. Mi vida era un desorden total, mi matrimonio estaba a punto de derrumbarse, pero llegó Cristo y yo veo que tú estás yendo por el mismo camino. Es decir la verdad, es hablar y no callar. Ver que al frente tuyo hay alguien que se lo está llevando el diablo al infierno y tú no abres la boca y no dices nada. Y ese mensaje llegaron a las oídas. Uno que llegaba, que era pescador, y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Sí, hermano, ¿qué pasó, pastor? Váyale bajando 2 rayitas su mensaje. Esa gente allá está brava. Que usted va y que los borrachos y que los adúlteros y que aquellos que se arrepientan, que eso no le agrada a Dios. Pastor, esa gente me ha dicho que si usted sigue predicando así, le van a coger esa caja y se la van a tirar, se la van a dañar. Y dice que ellos no responden aún por usted. Y digo: así han dicho. Y como ser humano, pues de una otra manera, uno lo pone a pensar. Que lleguen, hermano, un grupo de hombres y lleguen, hermano, y allí o te callas o te callas. Y yo oraba. Y yo no puedo sentir temor porque yo estoy predicando no solamente le digo que el pecador va para el infierno, sino que le hablo de un Cristo que lo quiere llevar al cielo. Y hermano, y se fue ese temor, se fue ese miedo. Y seguí predicando. Tiempito después,
Llegan al frente de la iglesia y un hombre en una moto, que eran dos, uno se baja y dispara al frente y la bala atraviesa, hermano, el púlpito donde yo predico y hace un hueco en la pared. Yo no estaba allí, gracias a Dios, pero yo entendí el mensaje. Y es que ellos dijeron: cállate, o si no, atenta a las consecuencias. Y de una otra manera yo sentí un poco de temor, porque ya no solamente, sino que, hermano, se paran frente de la iglesia en una moto, uno saca un revólver y dispara, pum, frente al púlpito donde yo predico. Y después, al siguiente día, escuchando los rumores por ahí, decía: ay, me he enterado, decían los hermanos, que le decían: me he enterado que allá le han tirado una bala donde predica el pastor. Y los hermanos le decían: sí, han tirado, no sé qué. Yo he escuchado que es porque el pastor predica muy fuerte y por aquí se mete por acá y se mete por allá. Dígale a su pastor que ya no predica así. En los tiempos de Pablo no había armas, pistolas. Hermano, habían piedras, habían espadas. Y el mismo temor está en todos los siervos que predican esta palabra. No es que nosotros queremos, hermano, conflicto, que nosotros queremos peligro. No, es que la verdad nos lleva a esto. Aunque usted no quiera. Porque podemos estar predicando en la plaza y hablaremos el mensaje del evangelio. Y le diremos a las almas de Rocafuerte que solo Cristo salva y que María no es más que la madre de Jesús terrenal y que fue un instrumento que Dios usó, pero ella no salva. Y se levantará quizá una turba de idólatras aquí y nos querrán callar. Eso pasó con Pablo, eso pasó con Pedro, eso pasó con todos los santos hombres de Dios. Anunciaron el evangelio. Hermano, yo no me callé. Yo seguí hablando, seguí predicando. Nunca nadie me hizo nada. Y si alguien lo intentó, Dios me guardó. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo. Pablo, no temas. No tengas miedo, porque el Señor sabe de una u otra manera que predicar la verdad va a traer conflicto. Por eso es que le dice: no temas, no tengas miedo. Habla y no calles. Es una orden: habla y no calles. Usted está llamado a hablar de Cristo y a no callar. Que se calla el diablo. Hermano, si el diablo no se calla con su ideología de género, si el diablo no se calla, hermano, trayendo tantas cosas, ¿cómo yo me voy a callar de hablar de Cristo? Porque aquí podemos ser muy valientes. Aquí usted y yo podemos ser muy valientes, predicándonos a nosotros mismos, encerrados en cuatro paredes. Pero la cosa es allá afuera, donde está el perdido, donde está el pecador, donde hay la necesidad. Allá Dios nos quiere, porque allá están las almas. Allá está tu familia, allá están tus amigos, allá están. Y habrá gente que no van a querer oír, pero habrá gente que sí van a oír, que sí van a escuchar y que van a ser salvos. Entonces, hermano, vemos que el mensaje y la orden de Dios es: habla y no calles. ¿Por qué? ¿Qué más dice? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Mire, hay que tener seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios está contigo. Y aunque tú quizás dices: yo no soy pastor ni soy evangelista, tú estás llamado a hablar de Cristo. Porque hay de ti si no anunciares este evangelio.
Hay que hablar y no callar. Y el Señor te dice, porque esto, hermano, es el consuelo. Y esto es lo que a mí me da vida y lo que a mí me da fuerza y aliento para seguir. Porque Él ha dicho, yo estoy contigo. Y si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. No temas porque yo estoy contigo. ¿Y qué más dice? Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es decir, querrán hacerlo. Van a intentar hacerlo. Pero ninguno va a poner la mano sobre ti. Porque yo estoy contigo. Y aquí, hermano, viene esta parte que a mí, hermano, de cuando yo la leí, me cautivó y me impactó. Porque el Señor le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo no sé si usted lo cree, pero el Señor tiene mucho pueblo en este cantón de Rocafuerte que salvar. Y algunos se opondrán y se levantarán, pero también habrán muchos que escucharán este mensaje y vendrán a los pies de Cristo y se bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creerán y se afirmarán y serán salvos. Tengo la firme convicción y determinación de parte de Dios. Yo no soy Pablo, pero hermano, yo agarro esta palabra para mí, diciéndome, Luis Fernando, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en este cantón que quiero salvar. ¿Y sabe cuál es la orden? Predica. La orden es habla. La orden es no calles. La orden es habla de mí. Habla de mí. Y esta labor no la hago sola, porque gracias a Dios, Dios ha salvado aquí a un grupo de hermanos y hermanas que han creído en Cristo, y que también han creído que hay que anunciar el Evangelio. Hermanos, si queremos que Dios salve las almas, si queremos que Dios traiga familias, si queremos que Dios liberta a los cautivos, si queremos que Dios sana a los enfermos, si queremos que Dios haga milagro entre nosotros, no es aquí solamente. Hay que salir, hay que predicar donde quiera que usted vaya. Anuncie de Cristo. Pídale a Dios la sabiduría para entrar. Pídale a Dios, hermano, el entendimiento. Porque no va a entrar de una vez a decirle, arrepiéntete, pecador, hijo del diablo, porque la Biblia dice que los fornicarios no van al cielo. Eso es después. Pero si tú vas a hablarle a tu tía, la católica, la rezadora, la apostólica y romana, tú no vas a entrar diciéndole, tía, arrepiéntete, hija del diablo, porque la Biblia dice que los ídolos, que son por aquí, que por allá al infierno. Ella no te va a oír, no te va a escuchar. Pero sí puedes usar la sabiduría, porque Pablo tenía eso. Pablo usaba mucha sabiduría. Tía, ¿sabías tú que tú y yo tenemos algunas cosas en común? ¿Sí? Mira, yo creo que María fue una mujer de Dios. Tú también lo crees, tía, ¿verdad? Sí, yo también lo creo, una mujer de Dios. Sí, tía. Tía, tanto que Dios la miró de entre todas las mujeres. Miró a María como una mujer bendita, una mujer sencilla. Tu tía va a parar la oreja y tu tía va a decir, sí, sigue hablándome. Tanto que fue bendita entre todas las mujeres, ¿verdad, tía? Sí, esa es María, bendita entre todas las mujeres. Una mujer sencilla, tía, humilde, que Dios la escogió para que venga el Salvador del mundo, ¿verdad, tía? Así es, hijito. Sí, mira, tía, que tenemos cosas en común. Pero, tía, la Biblia dice que María solamente fue un instrumento, de que María no puede salvar a nadie, de que María no puede oír a nadie, de que María no puede ser mediadora. Porque mira, tía, lo que dice la Biblia.
que solo existe un Dios y un solo mediador. ¿Dónde dice? En 1 Timoteo 2:5. Solo Jesucristo. Mira, tía. De que solo Cristo salva. De que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, entraste de una manera sabia. Tu tía, la católica, estaba atenta porque le hablaste bien de María, pero después le terminaste diciendo la verdad. Pablo era así. Pablo, cuando llegaba a los Areópagos y comenzaba a hablar, Pablo decía: oh, varones, veo que ustedes son muy religiosos porque veo muchos dioses. Pero también veo allá a una que dice al Dios no conocido. A ese Dios es que yo he venido a predicarle. Al Dios no conocido. Cuando Pablo llegaba a la sinagoga de los judíos, Pablo comenzaba hablándole de Abraham, de Moisés. Pablo comenzaba hablándole de Isaac. Pablo comenzaba hablándole de David. Y los judíos, ellos aman oír eso. Pero cuando comenzaba por David y comenzaba, pero la Biblia dice que de David iba a venir el Mesías. Y déjenme decirle que el Mesías ya vino, se llama Jesús de Nazaret. Y ahí cambiaba la cara, pero ya lo estaban oyendo, ya lo estaban escuchando. Si salimos a predicar el evangelio, salimos con sabiduría. Y con sabiduría decimos la verdad. Con sabiduría decimos que el que no se arrepiente, hermano, su destino es el infierno. Pero no podemos dejar de hablar, no podemos callar la verdad de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos que estar dispuestos a hablar el mensaje del evangelio, a hablar las dos caras de la moneda, a decirle que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo, la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Si queremos, hermano, que Dios prospere esta obra, el trabajo no es solo mío. El trabajo es de todos nosotros los que estamos aquí. El de respaldar cada aire libre, respaldar cada campaña, respaldar cada evangelismo, todos meternos en la brecha. Porque todos aquí tenemos un propósito. Porque el Señor nos ha dicho que aquí en Rocafuerte hay mucho pueblo que Él quiere salvar. Pero ese pueblo no va a venir si nosotros no salimos a predicar. Este mensaje es un llamado a no tener miedo. Este mensaje es un llamado, hermanos, a hablar con verdad y a sentirnos refugiados en que el Señor va a respaldar todo lo que hacemos por amor de su nombre. Los tiempos son malos. Hermano, Cristo está a la puerta. Ahora mismo se habla de una próxima y muy probable tercera guerra mundial. El conflicto, hermano, de Israel con Irán, de Estados Unidos con Irán, ha desatado que otros países, hermano, entren. Y estamos en esa agenda escatológica apocalíptica. Hermano, el Señor no quiere que andemos pensando tanto en este mundo. El Señor nos ha dado una orden. Predica mi palabra, porque aquí yo vengo pronto. Y recuerda que tu familia aún no es salva, que tus amigos aún no es salvo y que Rocafuerte aún no es salvo. Y eso tiene que meterse en nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón como el de Él. Un corazón que ame al perdido, un corazón que sienta misericordia, un corazón que siente empatía. Un corazón que vea al perdido y lo vea como una alma que va rumbo al infierno. Pero yo puedo hablarle el mensaje del evangelio y Dios puede transformar su vida para llevarlo al cielo. Hermanos queridos, habla y no calles, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros y Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Él va a usar tu vida como tú no tienes idea. Él va a usar tus labios. Él va a usar tus manos. Enfermos sanarán, endemoniados serán libertados. Milagro Dios hará cuando tú hables y le creas al Cristo que sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Póngase sobre su pie en esta noche
y vamos a orar. Oh, maravilloso es el Señor. Padre bueno que estás en gloria. Señor Dios Todopoderoso. Señor, tú nos has hablado en este culto misionero. Nos has hablado, Señor, de que tenemos que hablar y